Muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo, que es lo que viene para ti en el amor, cuando vas a conocer a esa persona. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, comenta qué te ha parecido. Y si quieres una sesión privada conmigo, que quieras preguntar por una situación que estés pasando en el amor, laboral, lo que sea, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info estará por aquí abajo. También visita mi web Ko-fi, mi web propia, donde tengo ahí puestas todas mis tarifas. Y ahora sí tendrás que elegir opción número 1, este corazón. Opción número 2, esta pluma. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos. ¿Qué opción quieres elegir? Para conectar más, vamos a hacer unos ejercicios de respiración. Inspira, aguanta y expira. Inspira y expira. Y por último, inspira. Vale, suéltalo. Y vayamos por la opción número 1. O la opción número 1, ¿qué es lo que viene para ti en el amor? O la opción número 1, ¿qué viene, universo? ¿Qué opción le viene a la opción número 1 en el amor? Yo lo que siento, opción número 1, que tú has tenido, pues a lo mejor, más bien, no, siento de que, por ejemplo, no has tenido relaciones muy largas, a lo mejor puede ser relaciones como máximo de 5 meses, 6, o como máximo tu relación, pero ya hace tiempo muy larga, pudo ser de 1 año y medio. Sí que es verdad que hubo aquí una ruptura, pero no erais como muy compatibles. Siento de que has tenido un poco de variopinto en tus relaciones, ¿no? Sobre todo más pequeños que tú, pero también maduros, o a lo mejor más mayores que tú, pero a lo mejor fue como un pasatiempo, más diversión. Siento de que eres una persona, o a lo mejor que te ha gustado mucho tu libertad, o tu teoría era divertirme y ya luego pues ya conoceré a alguien, me puedo estabilizar, o a lo mejor conociste a alguien, pero a lo mejor emocionalmente pues a lo mejor no, tú eres una persona bastante madura, hecha para adelante. Tú siempre, sí que es verdad que a lo mejor has querido una relación estable, pero como que tampoco no terminabas como de encajar o cuajar las relaciones. A lo mejor también es porque no tenías mucho feeling, o a lo mejor eran personas un poco muy inestables emocionalmente, con las personas a lo mejor que dejabas entrar a tu vida, o a lo mejor entregabas tu corazón. Opción número 1. Siendo de que puede ser que llevas ya 3 años o un largo tiempo pues solo. A lo mejor has podido conocer a alguien interesante, pero que tampoco que ha llegado a tu vida, pero que tampoco tenía los elementos para una relación estable. Pero puede ser que a lo mejor con la persona que diste recientemente, que sí, te gustaba, pero a lo mejor podía tener algún hijo en común con su expareja, pero tenía como muchos conflictos, muchos pleitos, incluso algo como... Vamos a ver, yo es que cuando hablo de niños, a mí son como... Si es para mal me baja un montón la energía y hubo ahí algo físico, no sé, muy turbio, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Y como que dijiste, uff,
no quiero enmarronarme, no quiero complicarme mucho la vida, me puede gustar esta persona, pero mira, si no hemos coincidido en esta vida, ya coincidiremos, si eres para mí, en otra vida, mejor dicho. Yo siento que la persona que llega a tu vida es una persona. Yo siento de que no es nada de tu entorno que no la hayas conocido. Me explico. Es una persona que yo siento que está muy cerca de conocerla, como máximo también 3 meses, 3 días, incluso en futuro también puede ser el mismo día, de aquí a 3 horas, ¿no? A lo mejor la conoces para el buen tiempo, primavera, verano o después de veranos. Si sois de diferentes países, aquí por ejemplo en Europa pues estamos ahora aún en invierno, ¿no? Y a pronto vamos a entrar en primavera, a lo mejor en otros países o estados pues a lo mejor ahora estáis en verano, ¿vale? Adáptalo a donde vivas y a lo que más te resuene, ¿vale? Opción número 1. Yo siento que la persona que llega a tu vida es una persona muy luchadora, es una persona que lucha por sus intereses, es una persona que le gusta, por ejemplo, no es una persona conflictiva, pero sí que es verdad que es una persona que donde está le ha costado lágrimas y sudor. Siento de que es una persona emprendedora o tiene un cargo importante. Siento de que puede viajar o a lo mejor no es una persona que ha viajado mucho, pero tú a lo mejor anhelas viajar o a lo mejor también has parado un poco el tema de viajes. Opción número 1, porque a lo mejor has estado en otra etapa de tu vida o no has encontrado pues a lo mejor con quién viajar. Pero siento de que esta persona tú le vas a aportar muchos viajes, sobre todo espirituales, retiros espirituales. Siento de que eres una persona también que te encanta como meditar o hacer cursos. También, por ejemplo, en hacer retiros o a lo mejor qué es lo que debo de trabajar, ¿no? Y siento de que con esta persona puede ser de que realices pues retiros espirituales. Y eso como que os va a renovar las energías. Es una persona muy carismática, muy divertida. Siento que los dos vais a conectar con vuestro niño interior, opción número 1. Siento de que con esta persona vas a hacer pues grandes planes. A lo mejor con otras personas pues no has podido realizar. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que sí siento, opción número 1, de que con la persona que llega a tu vida es una persona. Siento de que tú no estás como traumatizada por tu pasado o es un pasado que ya lo dejas atrás, ¿sabes? Eso ya como que ya lo has dejado muy atrás o personas que a lo mejor no te han dado tu lugar, pues mira, hasta luego. O puede ser opción número 1, a lo mejor estabas conociendo a alguien también o tonteando, pero yo siempre digo, si no te va a dar tu lugar, ¿para qué perder el tiempo con ciertas personas, ¿no? Viértelo pues a lo mejor en leer, en aprender, en hacer cursos, entrar, salir, estar en contacto con la naturaleza o a lo mejor pues da pie a conocer a otras personas, ¿no? Porque si de momento estamos con otras personas que no nos da nuestro lugar, pues ¿para qué perder el tiempo, ¿no? Opción número 1. Y eso como que lo dejas atrás. O es una decisión que debes de tomar para que esta persona llegue a tu vida. Lo que sí también la persona que llegue a tu vida es una persona de que su pasado, me explico, su ex lo tiene olvidado, pero siento de que aquí también, siento de que le ha fallado mucho su expareja a nivel, le ha hecho mucho daño, siento de que también algo legal, que la ha acusado en plan, siento de que tu persona que llega a tu vida mejor la dejó de querer y ella en plan vengativo, así, no sé, algo turbio, pero que por suerte al final eso se ha quedado atrás, ¿sabes? Y ha quedado como a lo mejor un poco tocado o va con cautela y a lo mejor gracias a ti te conoce, opción número 1, siento de que empezaréis como amistad, siento de que también a lo mejor tenéis algo en común, vuestro pasado,
os conocéis a través de su historia, es decir, a lo mejor esta persona te empieza a contar, pues mira, a mí me pasó por casualidad esto con mi expareja, tal, gracias a Dios que dejo atrás esto, he aprendido esta lección, ¿sabes? A lo mejor pues ir con cautela y ir con personas equilibradas y no ir con personas desequilibradas, ¿no? Y a ti te va a ver una persona espectacular, equilibrada, que le vas a aportar mucho a su mundo. Pues eso vemos aquí, ¿no? El mundo y los 4 elementos, porque tú tienes todo que le vas a aportar grandes cosas a esta persona. Igual como a ti también esta persona que llega a tu vida. Y a través de ahí yo siento de que empezaréis como a charlar, a tener contacto, a quedar. Opción número 1. Y ahí pues se iniciará algo espectacular, una bonita amistad, pero también una bonita relación. Yo siento de que la persona que llega a tu vida por fin vas a encontrar esa estabilidad mejor que tanto anhelas, deseas. Yo siento de que esta persona la puedes conocer. No veo nada de redes sociales ni nada. Siento de que eso ya no te va. Que a lo mejor la puedes conocer a lo mejor sitios que sueles ir habitualmente. O algún evento que a lo mejor puedas conocer a esta persona, o esta persona te la presenta a alguien también, amistad, y a lo mejor pues empecéis a hablar de forma causal en el bar o en una cafetería, lo que sea, os deis el número y vayáis quedando y pueda surgir pues esa relación, opción número 1. Lo que sí está claro también que es una persona que si trabaja por cuenta ajena, yo os veo trabajando juntos, no te digo ahora, pero a largo plazo, eso sí, porque siento, me marca mucho que es una persona autónoma. O también una persona que trabaja en una empresa rollo que hace algo artesanal, a lo mejor como jabones. Siento también que es una persona que tiene algo muy relacionado, que trabaja con personas con discapacidad o a lo mejor ayuda a personas con discapacidad a encontrar empleo, a lo mejor trabaja en recursos humanos. Algo relacionado. También por sanidad. Wow. Lo que sí está claro, opción número 1, que esta persona yo veo varias citas. Siento de que esta persona, sobre todo al trabajar con personas con discapacidad, ¿no? Que hay a veces, ¿no? Que, por ejemplo, no valoramos, por ejemplo, en tener 2 pies, dos brazos, o a lo mejor que podamos hacer una vida normal, o a lo mejor con personas con discapacidad, ¿no? Que a lo mejor que a pesar de todo, son personas con mucha fortaleza que han seguido para adelante. Yo siempre digo, una persona que pueda tener, por ejemplo, el síndrome de Down, yo he llegado a ver que a lo mejor puede hacer una vida normal, siempre que se desarrolle todo lo que tú quieras, ¿no? Y esta persona te va a contar grandes historias que te vas a inspirar y sobre todo que te va como a enriquecer estas historias. Siento que es una persona que le gusta ayudar. No a cualquiera tampoco, ojo. Sobre todo en lo laboral, porque sí que es una persona que adora a lo mejor ayudar a los demás, pero que también le gusta como desconectar en su tiempo libre, ¿no? A lo mejor también un poco equilibrar el ocio y lo laboral, ¿no? También. Qué bonito, opción número 1. También, como he dicho 2, te invito también que veas la opción número 2. Wow, la persona que llega a tu vida. Tenéis muy marcado el 3, opción número 1. Sí que es verdad que puede ser tu alma gemela o llama gemela, que podéis sentir que esta persona la conoces ya desde vidas pasadas o de un déjà vu. Puede ser que antes de que conozcas a esta persona has tenido sueños y gracias a eso ya sientas de que cuando la conozcas, decir, yo tenía un déjà vu contigo, ¿no? Esto ya lo he revivido, algo me suena, pero eso es una señal de que es la persona correcta. También siento de que va a haber mucho fuego, mucha pasión entre vosotros dos. Pero sí que es verdad que veo esta relación más espiritual también. O sea, veo mucho contacto físico y tal,
pero también a nivel intelectual, mucha sabiduría entre vosotros. Y si es una chica, siento de que es una persona no muy alta, morena, peso normal, y viste también es una persona sencilla. Y si es una chico, siento de que es una persona alta, morena, ni muy flaco ni muy con sobrepeso, normal. Y es una persona también que le gusta mucho el tema de la Edad Media, tema medieval. Le gusta mucho el tema de historia, sobre todo el tema de los templarios. O sea, le fascina esos temas, opción número uno. Sobre todo también en el Antiguo Egipto. Le gusta mucho de hablar de temas de dioses, el dios Ra, el dios de la lluvia, Hércules. No sé, le gustan mucho esos temas. Y a lo mejor también a ti, pero que tampoco a lo mejor no has podido interactuar estos temas con nadie. Sí que es verdad que es una persona que le gusta mucho visitar museos de historia. O también vais a poder viajar a diferentes países, por ejemplo a Berlín, conocer la cultura, la historia. No sé, es importante para vosotros. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2, ¿qué es lo que viene para ti en el amor? Si has visto la opción número 1, muchísimas gracias. También te invito a la opción número 2, que veas la opción número 1. Suscríbete y regálame un like. Y vayamos a preguntarle a las cartas qué es lo que viene para ti en el amor. ¡Wow! Cambios positivos en una relación existente. Siento de que es una persona, opción número 2, que esta persona no es nadie del pasado, no siento de que ya la hayas conocido, no. Siento de que por fin para ti cambios positivos hacia en el amor, pues claro que sí, opción. ¿Te llega esa persona? Adáptate a su ritmo emocional. Siento de que la persona que llega a tu vida, opción número 2, siento de que es una persona también que quiere una relación estable, conocerte, pues a lo mejor formar un hogar, una familia. Pero sí que es verdad que a lo mejor lo que miedo me da que tenéis un poco como tocado el corazón, los dos, por eso estoy viendo aquí dos corazones, del pasado que habéis sufrido y a lo mejor como que no habéis como soltado ese miedo, ¿no? Siento de que tengas como sentimientos hacia tu ex o la persona que llega a tu vida, no. Sino a lo mejor que os ha quedado como inquistado, como una úlcera, ¿no? Por decirlo, hablando metafóricamente. En el corazón, en el cuore, ¿no? Que a lo mejor ese daño que os ha podido hacer, ¿no? Y a lo mejor tenéis miedo, a lo mejor, de que os vuelvan a hacer lo mismo. O sea, lo bueno que eso lo vais a tener en común y lo bueno como que yo siento que eso lo vais a trabajar como juntos, opción número 2. Lo ves, lo que sí encuentro por un medio de comunicación, siento de que esta persona la puedas conocer a través de redes sociales o a lo mejor por donde tú trabajas que es algún cliente. O a lo mejor tú vas a alguna reunión y a lo mejor tienes que interactuar con esta persona, lo típico que luego vais a algún evento de empresa y a través de ahí pues os deis los números, el correo y empecéis a hablar y a lo mejor pueda surgir pues esa bonita relación, ¿no? A lo mejor por redes sociales, Tinder, pero tienes que hacer un poco de pesca o a lo mejor esto sí, esto no, no tomártelo, sino quitarte la idea de que no voy a conocer a nadie, bla, 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 sino un poco como hobby, ¿sabes? Cuando te conectes, pero ves hablando con personas que estén equilibradas, desequilibradas, que vayan a lo que vayan, pues no. Tampoco no eres una persona que le guste como perder el tiempo ni rollos, no. La persona que llega a tu vida es una persona alta, clara, que sabe lo que quiere, que no te va a marear, ¿vale? Lo, lo que sí siento que me
en las primeras citas o en los primeros encuentros por redes sociales, antes de tener esa cita, lo que sí me gusta es que vais a ser sinceros, que os ha podido pasar en el amor, qué bloqueos tenéis, etc, etc. ¿Sabes? Que por esa parte, siento de que antes de quedar, opción número 2, os vais a abrir, aunque sea por redes sociales, pues bueno, oye, mira, pues eso que tenéis ganado. A lo mejor luego a la hora de quedar, pues oye, podéis hablar de otros temas, pues más guays, ¿no? No tema de él, y eso a lo mejor ya lo habéis hablado y ya lo habéis aparcado, ¿no? Lo que sí está claro que esta persona puede ser que la puedas conocer, ¿no? A corto plazo, como máximo 4 meses. Es una persona que está a corto plazo, me marca mucho en las cartas. Puede ser de signo de aire. Aparte es una persona con mucha vitalidad, mucha fuerza. Aquí estoy yo. Signo Leo también, veo. La persona que llega a tu vida. Signo de Escorpio. También signo de agua. También esta persona es una persona que adora mucho a los animales. Puede ser que tenga alguna mascota, que tú la vas a querer como si fuera tuya. Eso está claro. Opción número 2. Siento de que has pasado por a lo mejor la noche oscura del alma, ¿no? Opción número 2, ¿no? Y a lo mejor gracias a esa lección, aunque ahora no lo veas, para ti ahora es como una bendición, ¿no? Que a lo mejor eso, esa noche oscura del alma ya lo dejas atrás, has tenido que superar muchos retos, muchas lecciones de vida, ¿no? Y a lo mejor porque tu vida ha sido dura, a lo mejor tenías que aprender muchas lecciones. Sí que es verdad, se dice, ¿no? Por eso veo el símbolo del infinito, también nos habla de vidas pasadas, ¿no? Que a lo mejor puede ser que esta encarnación sea tu última aquí en la Tierra, opción número 2, y a lo mejor también antes de venir hiciste un contrato de almas en plan pasar esto, ¿no? Como a lo mejor como licenciarte, tú ya sabemos, ¿no? En la universidad, cuando estudiamos un grado medio, grado superior, lo que sea, ¿no? Que a lo mejor dices, pues mira, voy a coger este crédito, de golpe y porrazo, luego hago el máster, luego voy a hacer otra carrera al año y medio y otro máster. Y así me voy quitando lecciones de vida, aprendo, evoluciono y para no volver más. Me siento muy identificada contigo, opción número 2. Y gracias a eso siento de que eres una persona, un alma vieja. Puede ser que intelectualmente eres una persona totalmente sabia, mística, que a lo mejor estoica también, que a lo mejor también no has conocido a nadie interesante en un pasado, presente, o a lo mejor no se ha dado ninguna relación, ¿no? Porque tú eres una persona sabia, intuitiva, un alma vieja, ¿no? Que sabes lo que quiero y no con cualquiera encajas, ¿no? Y a lo mejor gracias a eso, pues esta persona llega a tu vida, que vemos la fuerza, ¿no? Como que vais a conectar, ¿no? Pues yo siento de que la persona que llega a tu vida vas a conectar y es una persona que habéis coincidido en muchas vidas. Y también esta persona ha pasado por grandes transformaciones, pero yo siento que tú más, opción número 2. Eres una persona totalmente fuerte. Siento que también te tienes como que valorar más. Siento de que a veces te saboteas tú misma, tú mismo, o que a lo mejor no te das tu lugar, ¿no? Que a lo mejor hacer grandes logros, pero siento, ¿no? Opción número 2, que te tienes como que mimar más, a lo mejor como darte más fuerza, no externa, sino tú misma, opción, o tú misma, opción número 2. Y sobre todo, darte tu lugar a veces. Yo siento de que con esta persona que llega a tu vida, es una persona también. Vais a soltar, sobre todo los dos, vais a hacer como ahí un trabajo intenso de cómo superar un poco según qué cosas del pasado, de las parejas. Vais a ser como los dos como vuestros animadores. Va, tú puedes, pues yo también, venga, va. Sí que es verdad que a lo mejor es una persona que
puede que a veces por su trabajo, lo laboral, tarde en contestar, no porque no quiera, sino a lo mejor pues no pueda tener el móvil, pero bueno, yo siempre digo que esta persona te lo va a comunicar, te lo va a transmitir, pero no te va a importar. Porque tú eres una persona, un alma vieja y comprendes también. Eres una persona muy madura. A veces por lecciones de vida no te ha quedado de otra, pues a mejor aprender esto sí y esto sí, ¿no? Siempre siento de que ha sido como cuesta abajo y sin freno a veces. Opción número 2, no te ha quedado de otra, a lo mejor también por personas externas, no sé, has tenido un poco de lío en tu vida, en todos los ámbitos de tu vida, ¿eh? Opción número 2. Pero ya por fin ya has encontrado un poco, a lo mejor, pues esa estabilidad emocional. Sí que es verdad que la persona que llega a tu vida, yo siento a largo plazo de que aquí veo una unión, veo matrimonio. Siento de que es algo que a lo mejor no te lo planteabas o a lo mejor has tenido como ese sueño, a lo mejor más en la niñez, que ahora mismo pues lo veías lejano, pero con esta fuerza, con este amor y esta fuerza, porque me viene mucha fuerza, mucha fortaleza, que por fin vas a tener como un matrimonio feliz con esta persona. Lo que sí siento puede ser de otra ciudad. Eso sí, puedes que a lo mejor esta persona donde tú vivas se traslade o tú también quieras dejar tu actual vida y a lo mejor te lo llegues a plantear y digas, oye, mira, pues voy a empezar una nueva vida con esta persona o la persona que llega a tu vida también, a lo mejor quiere un cambio de vida y a lo mejor pues se desplaza donde tú vivas. No es una persona para nada tacaña, opción número 2. Siento de que has lidiado con muchos tacaños, o a lo mejor te han hecho el lío, o a lo mejor con la persona que convivías, o siempre tenías que estar prestando dinero a tu expareja por vicios, por tabaco, por alcohol, juegos, no sé, era hasta que pusiste un poco el freno en eso, opción número 2. Siento que también que la persona que llega a tu vida puede ser también que trabaje en temas legales, de justicia. Siento de que vosotros dos os vais como a nutrir, a alimentar vuestra alma. Siento de que os vais como a retroalimentar ambos. A lo mejor son acuerdos que llegasteis a hacer antes de venir aquí. Pero sí lo que está claro que en esta vida tú llegasteis a un pacto para conoceros, coincidir y a lo mejor hacer este trabajo personal. Sí que es verdad que también la pareja que llega me está hablando de la justicia para mí. La justicia siempre que sale es una persona sabia, un alma vieja también, que una espada, ¿no? Para mí una espada es una persona, también nos habla de que es una persona muy mental. Es que veo mucho signo de aire aquí y también es una persona bastante equilibrada y justa, ¿eh? Odia las injusticias, es una persona también empoderada. Aquí estoy yo. Sí que es verdad que vosotros tenéis como mucha fuerza, ¿no? Y a veces pues podéis como chocar también, obviamente. Siento de que la persona que llega a tu vida es una relación muy afín. Siento de que aparte de amistad os vais como a valorar, a admirar. Siento de que esto no lo has tenido con otras parejas, os vais como a iluminar, mejor dicho. Siento de que vais a encontrar como una estabilidad también en un hogar. O también a lo mejor la persona que llega a tu vida es una persona, ¿no? O puede ser opción número 2 que esto lo has tenido que vivir con la persona que tú convivías antiguamente, tu expareja, lo que sea, tenía algún piso, casita, lo que sea, que a lo mejor la heredó o la estaba pagando él, ¿no? Y a lo mejor como estaba a su nombre, se rompió la relación, que tú también aportabas techo de casa. A lo mejor tenéis como algo en común, también os he hecho ambos. Pero siento de que la persona que llega a tu vida, opción número 2, siento de que también puede ser, esto os va a resonar para algunos, obviamente, que tiene un hogar, ¿no? Y no le va a importar tu situación económica, sino lo que quiere una estabilidad contigo, una convivencia,
no siento de que te vaya a poner, pues mira, esto vas a aportar este mes, sino eso va a salir de ti, opción número 2. Y si es una persona, si es chica, siento de que no es una persona ni muy alta ni muy baja, siento también que lleva a lo mejor el pelo muy largo, cortito, moreno, con pelo liso, rasgos también a lo mejor asiáticos. Es una persona ni muy delgada ni muy con bastante sobrepeso, no. O a lo mejor también la persona que llega a tu vida, opción número 2, es una persona alta. Vamos, que te va a sacar como dos cabezas, mejor dicho. Es una persona corpulenta. Es una persona también, su forma de ser es sencilla, también su manera de vestir, su manera de hablar. Lo que sí también a lo mejor por temas de trabajo, a lo mejor tiene su manera de hablar, pero eso sí, cuando plega tiene su estilo y eso como que no lo quiere perder. Opción número 2. Sobre todo también siento a lo mejor para algunos que tiene que ir como de chaqueta, de corbata, pero es algo que odia. Pero en su tiempo libre se viste totalmente muy diferente, no rollo chandalero, pero sino sencillo. Y es una persona morena. Y ojos como tirando como asiáticos. Boquita pequeña, pero que te va a encantar esa boquita. Opción número 2. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Sobre todo, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info estará por aquí abajo. Suscríbete, regálame un like. Enamórate, que esta persona va a llegar pronto a tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.